amor no tiene fin. Palabras de verdad me das. Tu presencia me acompañará. Tu sangre me lavó en la cruz y me trajo libertad. Gracias a ti yo puedo amar. Gracias a ti, Jesús. Tu amor no tiene fin. Palabras de verdad me das. Tu presencia me acompañará. Tu sangre me lavó en la cruz y me trajo libertad. Gracias a ti yo puedo amar. Gracias a ti, Jesús. En la cruz yo tengo libertad, agua de vida para mi sed. Tu amor que nunca fallará, tu palabra que es verdad. En la cruz yo tengo libertad, agua de vida para mi sed. Tu amor que nunca fallará, tu palabra que es verdad. Sangre me lavó en la cruz y me trajo libertad. Gracias a ti yo puedo amar. Gracias a ti, Jesús. En la cruz yo tengo libertad, agua de vida para mi sed. Tu amor que nunca fallará, tu palabra que es verdad. En la cruz yo tengo libertad, agua de vida para mi sed. Tu amor que nunca fallará, tu palabra que es verdad.
Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Les deseo muchas bendiciones para esta Semana Santa. En, en primer lugar, acordémonos de la obra que hizo Dios a través de Jesús, que fue justamente el morir por nosotros, para que nosotros podamos vivir juntamente con Él. Amén. Un día viernes Él murió en la cruz. A las 9 de la mañana lo crucificaron y estuvo agonizando aproximadamente por unas 6 horas, como hasta las 3 de la tarde, que fue el horario en que se estima que él murió, ¿no? Por los datos que existen en los relatos. Y sin embargo, como él prometió y así cumplió, al tercer día él resucitó, que sería un domingo, en, y se levantó de entre los muertos y volvió a vivir y vive para siempre. Hoy en día Él está vivo, no está muerto, y eso es lo que a nosotros nos da esperanza de que así como Él se levantó, también nosotros vamos a poder levantarnos como Él. Porque si Él no se hubiera levantado, no habría esperanza para nosotros. Pero Él pudo vencer la muerte y el pecado por nosotros, porque nosotros como seres humanos no podíamos hacer eso, no podíamos vencer la muerte o vencer el pecado. Por eso Él se hizo responsable de eso y murió por nosotros, demostró que podíamos vivir sin pecado y se levantó de entre los muertos para vivir para siempre. Un día Él nos va a llamar y vamos a estar con Él por la eternidad. No vamos a cansarnos. A veces uno piensa, no, vivir eternamente es cansador. Sí, para este cuerpo que envejece, que se cansa, que muere, que está lleno de pecado, es cansador. Pero para el glorioso cuerpo que Dios tiene preparado para nosotros, no es nada cansador. Así que festejemos también esta victoria que tuvo Jesús ante la muerte y ante el pecado y dejamos todas nuestras cargas en Él. Amén. Bien, quiero ir a la palabra. Vamos a empezar a leer y continuar con la línea en la que veníamos. Acá en Hechos, capítulo 9, que lo tengo acá en la compu. Dice, a partir del versículo 23, pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Estamos hablando de Saulo. Saulo, recordemos anteriormente que Saulo había sido convertido por el Señor cuando le habló en el camino y él le predicaba a los judíos y los judíos como respuestas era que querían matarlo, ¿no? Continuamos, digamos, con esta lectura. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hasta ahí, hasta el 31 vamos a leer. Vamos a sacarle volumen a esto porque si no voy a interrumpir. Bien,
Lo primero que vamos a ver acá es que había un plan para matar a Saulo. Como vemos continuamente cuando las personas se enfrentan a una realidad, es difícil aceptar, digamos, esa verdad, y más para esta gente que era muy religiosa y muy apegada a la ley en ese entonces, que está bien estar apegado a la ley, ser responsable. Sin embargo, ellos todavía no podían ver la verdad, no podían conocer que Jesús era el verdadero Mesías que ellos estaban esperando, y lo que resolvieron era matarle. Lo mismo que hicieron con Jesús, no iba a pasar menos Saulo, sino que se iba a dar cuenta de lo difícil que es realmente seguir a Jesús, como dijo una vez Jesús. Pero vemos también la mano de Dios en ese momento cuando ellos resolvieron matarlo a Saulo, de que Dios lo estaba protegiendo también, porque de alguna manera Saulo se enteró de lo que estaba pasando y pudo escapar. Y decían que ellos guardaban las puertas de día y de noche para que si lo veían a Saulo lo atraparan, ¿no? Porque en esa época las ciudades tenían murallas fortalecidas para protegerse de los ataques, y habían pocas puertas, digamos, de entrada y salida donde tenían que pasar toda la gente, solamente para salir a algún otro lugar, para hacer compra, para ir a otro lado. Fuera de la ciudad habían que pasar por esas puertas y era la única forma de entrar y salir. Sin embargo, Dios lo guardó, porque incluso cuando ellos estaban vigilando de día y de noche las entradas, la salida y la entrada de Saulo, a ver si lo veían para atraparlo, Dios lo hizo escapar. En 2 Corintios cuenta que lo bajaron por una ventana que había en el muro, en un canasto. Él relató eso, cómo se escapó de ahí, de Damasco, y salió ileso, digamos, sin que nadie se diera cuenta, y bueno, pudieron escaparse de ese lugar, ¿no? Y alejarse de la amenaza. Acá, bueno, vamos a leer, por ejemplo, en la palabra que dice, que está en Salmos 121:8, dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y vemos que acá se cumple, digamos, esta palabra en Saulo, cuando Dios guarda su entrada y su salida. Cuando los judíos habían resolvido matarlo y atentaban contra su entrada y su salida, Dios le abrió una ventana para que pudiera salir. A veces nosotros sentimos que las puertas se nos cierran porque hay ciertas situaciones, ciertas cosas que hacen que nosotros no podamos circular libremente a través de los caminos que andamos, a través de las salidas y entradas que tenemos. Pero cuando se nos cierran oportunidades, cuando se nos cierran puertas, sabemos de que Dios nos puede hacer escapar aún por la ventana, si es el deseo de Él, porque Él guarda nuestro camino y guarda nuestra entrada y nuestra salida. Amén. Continuamos. Después de esto, cuando Saulo logra escapar con la ayuda de los hermanos de la iglesia, los discípulos, él va lo llevan a la iglesia, digamos, a conocer a los hermanos, pero los hermanos que antes ya lo conocían a Saulo, que era una persona que perseguía a la iglesia, no confiaban en él por los antecedentes que tenían, y era natural que esto fuera de esa manera, porque antes veían a alguien que venía a atacarlos, a apresarlos, que convalidaban la muerte y la captura de los cristianos, de los miembros de la iglesia, y de repente estaba delante de ellos convertidos. O sea, había mucha desconfianza. Claro, ellos no estuvieron en el momento en que Jesús le habló a Saulo y le dijo: ¿por qué me persigues?
no estuvieron en ese momento que él se convirtió, en el que fue sanado o le fue abierto los ojos, ¿no? Cuando Bernabé oró cuando este hermano oró por sus ojos y él pudo ver nuevamente. Todo eso no lo vivió la iglesia, pero él sí lo vivió, y para la iglesia era difícil entender esto. Sin embargo, vemos que Bernabé interviene y les explica a los discípulos cómo Saulo se había convertido y cómo había hablado valerosamente a los judíos. Y seguimos leyendo en la palabra y vemos que la pasión de Saulo era grande, porque después de discutir con los judíos y demostrarle que Jesús era el Mesías, también empezaba a discutir con los griegos, que los griegos en aquella época eran filósofos, pensadores, y los griegos tuvieron la misma reacción que los judíos y querían matarlo también a él. Acá vemos la pasión también de Saulo de querer predicar y anunciar el nombre del Señor, porque cuando uno entiende estas cosas, realmente quiere compartirlo y expresarlo, ¿no? Como lo hacía Saulo en esa época. Y lo que quiero resaltar también en este punto es que en las iglesias dice en la palabra, a ver si lo puedo volver a leer, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Acá vemos también esta palabra que quiero leerles, que yo les mandé en el WhatsApp. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Acá nosotros, con esta palabra que está en Juan 14:27, cuando Jesús les hablaba a sus discípulos y les decía que la paz que Él les daba para que ellos tuvieran, no era la paz que te da el mundo. La paz que te da el mundo tal vez sea una estabilidad económica, una estabilidad tal vez emocional, una estabilidad material, o una estabilidad que es temporal. La paz que nos da Jesús es más allá que una paz temporal, es más allá que una paz económica, es más allá que una paz emocional, sino que es una paz eterna, una paz que va a durar por toda la eternidad, más allá de nuestra vida hoy en día y más allá de la muerte en el futuro y más allá de nuestra resurrección en el futuro, porque sabemos de que algún día vamos a levantarnos juntamente con Cristo. Pero la paz que podemos tener de que vamos a estar con Él por la eternidad no se compara a nada. Porque todos vamos a morir, pero también acá hay un secreto: todos vamos a resucitar, buenos y malos. Pero hay quienes van a resucitar para vida eterna y hay quienes van a resucitar para la muerte eterna, que es la segunda muerte. También dice en Jeremías 29:11, lo que me pasa acá: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice, Dios está seguro de los pensamientos que tiene para con nosotros. A veces nosotros no sabemos qué va a ser de nuestra vida, qué va a ser de nuestro futuro, si la situación difícil en la que estamos en este momento es el final de nuestra situación, si en algún momento vamos a salir de los problemas en el que estamos. Bueno, sabes, el Señor dice que Él sabe los pensamientos que tiene para con nosotros, y seguramente no es el final de nuestra vida o el final, el problema en el que estemos ahora en este momento, sino que a pesar de la situación en la que nosotros estemos viviendo, Dios tiene pensamientos de bien o de paz para con nosotros, y Él quiere darnos
otro destino, otra esperanza, otro fin, pero no de final, fin de meta, quiere darnos otro futuro mucho mejor que lo que nosotros, incluso que nosotros esperamos, ¿no? Algo mucho mejor quiere darnos para nosotros, para que nosotros podamos vivir nuestra vida y vivir los planes del Señor que son buenos. A veces los planes del Señor se retrasan o no los vemos simplemente porque no creemos de que Dios quiere algo bueno realmente para nosotros. Pensamos que solamente Dios quiere castigarnos, que solamente quiere hacer algo mal, pero a veces estamos en esas situaciones porque nosotros hemos tomado malas decisiones, porque hemos escuchado malos consejos, porque nos hemos desviado de la palabra de Dios, porque hemos puesto nuestras ideas o nuestros ideales primeramente antes que los ideales de Dios, y ignorando tal vez ignorando tal vez la palabra de Dios, ignorando algunos consejos que vienen de Dios, porque hay que también saber diferenciarlos. Y resulta que en un momento estamos en una situación difícil, ¿no? Estamos hundidos y no sabemos cómo salir. Pero eso no quiere decir que Dios no haya tenido buenos pensamientos para con nosotros. Eso no quiere decir que Dios no haya tenido algo bueno planeado para nosotros, sino que Él sigue teniendo buenos pensamientos para con nosotros, ¿no? Pensamientos de paz tengo para con ustedes y no de mal. Esto se lo decía en aquella época a los judíos que estaban cautivos en Babilonia, que Nabucodonosor los llevó cautivos, y ellos pensaban que ese era su final. Sin embargo, Dios les habló y les dijo que iban a estar 70 años en esa situación hasta que Dios empezara a llamarlos nuevamente. Y yo creo que nosotros cuando estamos en esa situación, la promesa es que el tiempo no va a ser tanto, sino que en algún momento Dios empieza a llamarnos nuevamente, y cuando llegue ese momento tenemos que escucharlo, ¿no? Así como Saulo pudo escuchar a Jesús, al Señor, y pudo darse cuenta de que Jesús era realmente el Mesías, ¿no? Y que estaba actuando mal en perseguir a la iglesia. Y así como es como Dios trajo paz a las iglesias, porque incluso a los enemigos, que era en ese caso era Saulo, puso a favor de la iglesia, ¿no? Y la iglesia no podía creer de que Saulo, uno de los mayores enemigos de ellos, de la iglesia en aquella época, estaba convertido y que estaba predicando sobre Jesús a los judíos y a los griegos, ¿no? Que eran bravos. Así que bueno, tengamos paz, tengamos tranquilidad, sepamos de que si nosotros tratamos de hacer las cosas bien para el Señor, Dios aún a nuestros enemigos podría poner en paz a favor de nosotros, y que todas las situaciones difíciles a nosotros nos ayudan a acrecentarnos, a fortalecernos, como dice que les pasaba también a las iglesias en aquella época, que ellos crecían, ¿no? Y eran fortalecidas, porque Dios le daba confianza, Dios le daba nuevos amigos, por decirlo de alguna forma. Dios era el que ponía en paz a sus enemigos, a favor de ellos. Dios era el que guardaba sus entradas y su salida, y Él estaba siempre con ellos, porque ellos hacían la voluntad del Señor. Así que bueno, quiero cerrar con esto, de cómo el Señor guarda a aquellos que quieren hacer su voluntad, y cómo Dios trae paz, incluso a los enemigos puede poner a favor de nosotros, ¿no? Cuando hacemos su voluntad y cuando a Dios le agrada el camino que estamos tomando, y cuando estamos siendo obedientes a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque los planes de Dios son mucho más altos que los nuestros. Y tenemos que simplemente creer de que Él va a hacer las cosas posibles, de que nosotros podemos salir de los problemas, porque Él es el que nos da la mano, y que Él es el que tiene pensamientos buenos, que tiene buenos planes para con nosotros y no malos planes para con nosotros. Amén. Simplemente eso,
quiero cerrar y vamos a orar para cerrar. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, Señor, por tu inmenso amor, por tu gracia, por tu perdón. Gracias porque tú muriste en la cruz y resucitaste para demostrarnos, Señor, de que a pesar de nuestra muerte, Señor, algún día físicamente, pero sabemos de que vamos a levantarnos juntamente con vos, Señor, el día que nos llame, Señor, que vamos a poder estar en la eternidad, Señor, contigo, Señor. Te damos gloria y honra, Señor, y esto es grandioso, Señor. Esto es maravilloso. De eso te damos la gloria y la honra. Nuestra fe y nuestra esperanza está depositada en ti, Señor. Sabemos, Señor, de que tienes un buen final, Señor, para con nosotros, un buen futuro, una buena esperanza, y que la situación difícil o oscura en la que estemos en este momento, Señor, no es nada, Señor. Sabemos de que tú, Señor, vas a extender la mano, Señor, y nos vas a ayudar, Señor, a llegar hasta ti, Señor. Te damos gloria y honra, Señor, y que podamos ver esto, Señor, y no quedarnos, Señor, en nuestras dificultades y en nuestros problemas, Señor, sumergidos o atascados, Señor, o cautivos, Señor, sino que podamos extender, Señor, nuestra mano, Señor, y levantar nuestra mirada, Señor, nuevamente hacia ti, Señor, para salir de donde estamos, Señor. Te damos la gloria, la honra, Señor, confiamos en tu misericordia y en tu amor, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.